Ya está aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Reciban todos un cordial saludo, queridos oyentes, en esta entrega de Reencuentro con la Vida. Tiene el gusto de estar con ustedes, como siempre, este servidor, Pedro Caballero. Invitarles a que sigan con nosotros en esta programación para que juntos disfrutemos de estas enseñanzas que podemos extraer de la palabra del Señor y sobre todo la riqueza, la enseñanza que ésta nos deja y que podemos aplicarla aún en nuestra época. Así que les invito a que continúen con nosotros. Recuerden, Reencuentro con la Vida es una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. La parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento». Bueno, esta es la primera figura del tríptico. El pastor de esta parábola es el gran pastor Jesucristo, el pastor de los pastores. Nosotros somos las ovejas. Él tenía 100, una de ellas se perdió. Francamente, comenzar con 100 ovejas y terminar con 99 era un porcentaje bastante bueno. Es decir, bueno, tengo 99, se me perdió una. No es mucha la pérdida. Siempre en los negocios, siempre en el patrimonio hay, aún contablemente, en las figuras del análisis contable hay pérdidas y ganancias también. Se contempla que en el tener un patrimonio también hay pérdidas. Hay depreciación de las cosas que uno tiene. Usted compra un vehículo y en la medida en que usted empieza a usarlo, desde el momento en que sale de la casa donde compró el auto, empieza a depreciarse. Ya se considera como un carro en uso. Entonces, el perder, el ir teniendo algunas pérdidas, está dentro de lo contemplado, es un buen promedio. Sin embargo, este pastor no se conformaba con solo 99 ovejas. Cuando una de ellas se perdió, salió a buscarla. Cuando la encontró, la puso sobre sus hombros, que era el lugar y símbolo de la fuerza, pero también de la protección, de la cobertura, de la pertenencia. Yo soy tu pastor, yo cuido de ti y estoy dispuesto a cargarte aún en los momentos de mayor dificultad para ti, cuando estás extraviado, cuando estás perdido, cuando estás herido. El buen pastor era capaz de salvarla para siempre. El sumo sacerdote de los israelitas,
usaba una prenda de vestir, una especie de ornamento que se empezó a usar desde los tiempos de Moisés, cuando estaba en el desierto con el pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Dios les ordena construir un santuario para adorarlo. Este santuario era la cuota inicial de lo que sería el futuro templo y que finalmente se perfeccionaría en la vida de nosotros, que somos ese templo que contiene la presencia del Espíritu Santo. Bueno, dentro de todos esos ornamentos, el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad espiritual, cargaba una especie de delantal, una especie de chaleco que se le llamaba el efod. Tenía unas piedras preciosas que representaban las tribus de Israel. Bueno, era un ornamento que se llevaba sobre su túnica. En las hombreras del efod iban adheridas 2 piedras cornalinas. De cada una de ellas estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 nombres en cada una. De esta manera, el sumo sacerdote llevaba simbólicamente a los israelitas sobre sus hombros. Así también nuestro gran sumo sacerdote, como lo menciona el libro a los Hebreos, Jesucristo, nos lleva en sus hombros. Y no nos perderemos. Cuando el pastor comenzó con 100 ovejas, llegará al final con esas 100. Esta parábola definitivamente es la figura del Señor Jesucristo que busca a aquellos que le pertenecen. Vemos a Jesús una vez hablando en una de las formas en que más le encantaba hacerlo, por medio de parábolas. Recordemos, una parábola es una narración de un suceso real o imaginario, pero muy conocido, muy fácil de aplicar por los que oyen, de la cual se deduce la comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral o espiritual. La gente que oía al Señor Jesús, tanto publicanos y pecadores como los fariseos, como los escribas, como los doctores de la ley, estaban muy familiarizados con las costumbres de los pastores de ovejas en su tiempo. Sabían perfectamente el fuerte vínculo de los pastores y que formaban con cada una de sus ovejas una estrecha relación al punto de conocer a cada una por su nombre. Vemos que los ganaderos, las personas que cuidan no solo ovejas, sino vacas, cabras, les colocan nombres. Y tanta es la compenetración de ellos para con todos estos animalitos que saben diferenciar: la que tiene las manchas en la cabeza, la que tiene estos tonos en su pelaje, la que camina coja, la que tiene la cola larga, la que tiene la cola corta. Y muchos de ellos le ponen nombres a cada una de ellas, de tal manera que inclusive las ovejas, las vacas, las cabras, escuchan la voz de su pastor, escuchan el silbido, escuchan ciertas cosas que ellos desarrollan para distinguir la una de la otra. Así que el tema de hablar de una historia de un pastor que tenía unas ovejas, como lo escuchamos hace poco en el relato bíblico, pues es algo que los judíos estaban muy familiarizados, era algo muy tradicional, muy habitual en medio de su comunidad, en medio de su cultura. Así que un pastor de ovejas que teniendo 100 ovejas sabía cuando alguna le faltaba. No solamente por el acto de contarlas, sino que llega un momento en que no ve alguna en particular. En algún momento, este pastor, al que tenía 100 ovejas, según el relato de Jesús, nota que le falta una. Empieza a contar: 1, 2, 3, 4, 99. No puede ser, conté mal. Voy a volver a contar. Y vuelve y cuenta 99. Le pide a 2, 3 personas adicionales que le ayuden a contar y todos coinciden que habían 99. Me falta una. Y ya sé cuál es la que me falta. Ya sé cuál es la que no está en el rebaño. A tal punto llega la compenetración de un pastor con sus ovejas que nota si le falta una. Vemos en esta historia un ferviente interés por la oveja perdida. Le impulsa a dejar a las 99 y sale a buscar a la oveja perdida. Aclaramos, cuando la Biblia dice deja a las 99, no es que las deja allí para que se dispersen, porque no tendría sentido recuperar la que está perdida y cuando regrese con su oveja encuentre las 99 perdidas.
No, las deja bien encargadas. Un pastor responsable las deja seguras, las deja en el corral, en el aprisco, en el redil, en el lugar donde están seguras, bien custodiadas, bien cuidadas, y va a buscar la que está perdida. La búsqueda es incesante. La búsqueda es permanente, continua. Empieza a caminar por el bosque, por el desierto. Empieza a buscarla con una tremenda preocupación. La empieza a llamar, la empieza a buscar. Termina solamente cuando la oveja es encontrada. Al encontrarla, levanta a la oveja y la pone en sus hombros. Es una imagen muy frecuente en los pastores del Medio Oriente cuando llevan a una oveja en sus hombros. No es que sea muy agradable subir una oveja en nuestros hombros. Las ovejas están sucias, huelen a oveja, a animalito de monte. Hay que ver que por encima de todo ese tipo de escrúpulos o ese cuidado de aseo, no importa llevar la oveja en los hombros. Una oveja perdida de seguro está lastimada, está cansada, está herida. La pone en sus hombros. Con la oveja a cuestas, llega a casa y convoca a sus amigos y vecinos para alegrarse, para gozarse por la bendición de haber encontrado su oveja perdida. Nuestra tarea ahora es trazar esos paralelos para extraer la enseñanza, la esencia espiritual de esta enseñanza. Qué hermoso. El buen pastor que cuida sus ovejas. Muchas veces Jesús lo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y lo mejor de todo, ellas conocen la voz de su pastor. También dice el Señor: el buen pastor está dispuesto hasta dar su vida por sus ovejas. Qué figura tan linda la que Jesús nos muestra aquí en el Evangelio. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. El pastor de ovejas representa a nuestro Señor Jesucristo. Así como el pastor de ovejas no escatimó esfuerzo alguno hasta encontrar a su oveja perdida, el Señor Jesús también no escatimó esfuerzo alguno para salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo dejó la gloria que había compartido desde la eternidad con su Padre para venir a este mundo, tomando forma humana para salvar al pecador. Estando en forma humana, el Señor Jesucristo no le importó ser azotado, ser golpeado, ser escupido, ser afrentado con esa corona de espinas que le clavaron en sus sienes y ser colgado desnudo en esa cruz de vergüenza. Nada de esto le importó con tal de salvar al pecador. Si justamente a ese pecador, a quien tanto odiaban y despreciaban los fariseos y escribas que se creían justos. La oveja perdida, queridos oyentes, representa al pecador. La oveja perdida representa a usted y a mí, en nuestra esencia como seres humanos, en una naturaleza caída y sin nada para poder restaurar esa condición. Esta parábola es un cuadro perfecto de todo pecador. Dicen que las ovejas son animales tienen unas particularidades, unas características, y una de ellas son ingenuos, son un poco torpes, cegatas. Las ovejas son muy vulnerables, las ovejas son ingenuas y se caracterizan en la naturaleza por eso. No son capaces de cuidarse a sí mismas, no son capaces de buscar alimento por sí mismas, no son capaces de limpiarse a sí mismas. Si no tienen un pastor que las guíe, las ovejas tienen pocas probabilidades de sobrevivir. No son pocas las veces que, sin darse cuenta, una oveja se separa del rebaño, se empieza a extraviar, comienza a caminar en dirección cualquiera y termina extraviada, expuesta a los predadores que hay en el bosque, en el desierto. Está expuesta a que se la roben, está expuesta a perecer. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 25, dice que antes de ser creyentes todos éramos como ovejas descarriadas. Este mundo está repleto de ovejas extraviadas, queridos amigos. Extraviadas en los arbustos de la riqueza, extraviadas en las espinas del placer, extraviadas en los laberintos de la fama, de la maleza, del poder, extraviadas inclusive en la maraña de la religión. Sí, cautivas, manipulables.
Están extraviadas, pero no lo saben. Están imbuidas, metidas en medio de un sistema que les absorbe por completo. Bueno, por personas así, personas tal cual como en esa época, así como en la actual, es que Jesús vino. Jesús vino para rescatar personas como esas, que reconocen al fin y al cabo que necesitan a un pastor. Por personas así, Jesús no escatimó esfuerzo alguno para salvarlas. Por personas así, el Señor Jesucristo inclusive murió en la cruz por ellas. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Imagine ahora el alivio que habrá sentido la oveja perdida cuando fue hallada por su pastor. Seguramente se encontraba cansada, herida, hambrienta, asustada, y de repente aparece el rostro amable del pastor, quien sin regañarla, sin castigarla, toma con qué ternura a la oveja en sus fuertes brazos y la coloca sobre sus hombros. La oveja entonces halla descanso inmediato, seguridad, y en cuestión de tiempo también es alimentada y abrigada. Esto es justamente lo que el Señor Jesucristo desea hacer con cada pecador en este mundo. Sí, usted, amable oyente que me escucha, se encuentra como esa oveja perdida, cansado, herido por los golpes de la vida, hambriento de algo que realmente tenga sentido, temeroso de no saber qué le deparará a su futuro. Entonces, lo que más necesita es poner su mirada en el buen pastor, en Cristo Jesús, quien le hace la invitación para que encuentre en él salvación para su alma. Mateo 11:28-30 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. También dice en el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y en el versículo 30 de Mateo 11 dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.